Estoy en South Head, junto al faro de Hornby. Cualquier barco tiene que pasar por esta puerta para llegar a Sydney. El faro de Hornby se construyó en 1858, después del naufragio del Dunbar. Marcaba la línea segura para entrar a Port Jackson. En 1851, Sydney tenía unas 44.000 personas. El trabajo del puerto, el gobierno y el comercio han tirado de la ciudad. Convictos, colonos, soldados, funcionarios, marineros y familias aborígenes compartían este puerto. Pero entrar no era lo mismo que desembarcar. Si un barco llegaba con enfermos, lo podían parar antes del muelle, por ley y por miedo. Desde este cabo, la siguiente parada es North Head, donde llegar puede convertirse en esperar a la fuerza. North Head se convirtió en la estación de cuarentena de la colonia en 1832. Era como el filtro de enfermedades de Sydney. La detención solía durar semanas. Según los archivos nacionales, la cuarentena ha sido de unas 3 semanas de media. A los pasajeros sospechosos los separaban y los revisaban. Los dejaban en tierra mientras limpiaban los barcos. Ese retraso protegía la ciudad, sí, pero también congelaba sueldos, planes y los horarios de la carga ahí mismo, en el puerto. La gente esperaba sin una fecha clara, lo bastante bien para quedarse, pero no lo bastante para bajar a tierra. Y cuando por fin llegaba el permiso, no era una bienvenida, era el visto bueno para entrar en la economía del puerto. Sydney Cove se abre delante de nosotros, botes, carretas y gritos por todos lados, la orilla atascada. Circular Quay se reconstruyó entre 1837 y 1844 con rellenos de tierra. Los nuevos muelles han fijado dónde podía tocar el comercio, y aquí se levantó la aduana en 1844-1845, para que la carga se cruzara primero con los funcionarios, antes que con el mercado. Los estibadores cargaban barriles y fardos al hombro, los empleados contaban y medían, y paraban todo lo que llegaba sin declarar. La lana mandaba en las exportaciones, y las importaciones, té, azúcar, herramientas, se marcaban por cuándo llegaban y por los aranceles. Cada control movía el precio. Si una caja quedaba retenida, había menos producto, el crédito se apretaba y los puestos subían los precios. Los hombres peleaban por un jornal. Un barco que llegaba tarde podía inundar de mano de obra, bajar el pago y encender broncas. Por el muelle, el chisme iba más rápido que los libros. ¿Quién tenía enchufe? ¿A quién multaban? ¿A quién le bloqueaban la carga? Y escuchas un rumor. Un barco está retenido por enfermedad. Pero aún así, algunos paquetes han llegado a The Rocks de noche. Nadie lo prueba, pero encaja. Las reglas crean cuellos de botella, y los cuellos de botella pagan atajos. Si existen atajos, alguien cobra. Y ahora, la pregunta es, ¿dónde se nota ese dinero, si es que se nota? Vamos a la aduana. Ahí es donde Sydney decide qué entra, qué espera y qué sale más caro. La aduana es el punto de control del puerto. Los agentes deciden qué pasa, qué se queda esperando y qué paga. Estoy aquí fuera de la aduana. Aquí es donde una carga se convierte en un costo nuevo que le llega a cada casa. Measure this crate. Checking the stencils. Weights are balanced, market confirmed. Ya para los años 1840, en la aduana hacían controles diarios, manifiestos, medidas, aranceles, decomisos, alcohol, tabaco, azúcar, té. Todo eso entraba con impuestos, financiaba la colonia, pero también subía los precios tierra adentro. Los comerciantes tiraban de avales y de almacenes. La mercancía quedaba bajo llave hasta que se pagaba el impuesto o cuadraban los papeles. Y justo en ese hueco empezaba el negocio sin registrar. Pagar después, esconder una caja o bajarla en otro sitio, fuera del muelle. Caminas 10 minutos hasta The Rocks y ves el mismo sistema, pero contado con sueldos y comidas. The Rocks estaba pegado a los muelles, callejones estrechos, pensiones, talleres, y el agua se llevaba en cubos. Los hombres hacían cola para trabajos por día. La llegada de un solo barco podía bajar la tarifa metiendo más manos en la fila. En cuartos llenos se pegaban las toses, y con el drenaje malo, el calor del verano se convertía en enfermedad y días de trabajo perdidos. La policía patrullaba los callejones. Una multa por desorden podía costar más que las monedas que te sobraban en toda una semana. Por eso la gente se pasaba datos. ¿Qué capataz contrata bien? ¿Qué pub fía? ¿Y a quién no conviene cruzarse de noche? En este barrio, perder un día significa comer menos,
Y pagar tarde el alquiler puede terminar en desahucio. Aquí las reglas se sienten personales, porque te llegan como tasas, inspecciones y horas que no controlas. Corre un rumor. Barquitas descargan en calas de noche y, al amanecer, los barriles vuelven a aparecer limpios. Y cuando venían las redadas, muchas veces caían primero sobre los vendedores más pobres, no sobre los contrabandistas grandes. El siguiente engranaje es Hyde Park Barracks. Se construyó en 1819 para alojar a convictos hombres bajo una rutina estricta. Los formaban, los asignaban a cuadrillas y los marchaban a los trabajos. La ciudad tenía mano de obra a la orden. Aquí la cadena se ve clarita. Aduanas controla mercancías, The Rock siente el golpe y los barracones controlan el trabajo. Ahora vamos más arriba, a las oficinas donde se hacen estas reglas y donde se deciden las disputas. Estoy en el Parliament House, en Macquarie Street. Lo que se decide aquí termina llegando hasta los muelles. Desde 1829, una sala de aquí ha servido como la primera cámara del Consejo Legislativo. Las leyes arrancaban como actas y notas. Desde esta esquina, la política se vuelve costo. Impuestos, permisos, patrullas y quién consigue trabajo. Si llegas sin ahorros ni contactos, una regla nueva te puede decidir la semana de un día para otro. Un arancel, un permiso, una orden de patrulla. En papel se ve limpito. En la calle te mueve los precios. Caminas hacia los viejos tribunales. El Supreme Court existe desde 1823 para aplicar las reglas día tras día. Un cambio ordenadito pega más fuerte donde hay poco dinero. Trabajo del muelle, alquiler y crédito. En la Supreme Court, una discusión se vuelve expediente y cuando ya está registrado, tus opciones se achican. Dentro del tribunal, muchos casos eran pequeños. Deudas, sueldos impagos, borracheras, peleas en la calle. Una multa podía significar perder una semana, y perder una semana era atrasos, desalojo o tener que mudarte a la fuerza. Si no leías bien o no podías pagar ayuda, tu historia se acortaba, y la pena crecía. La justicia, aquí, era procedimiento. Nombres apuntados, testigos sopesados y trabajo asignado, o quitado. Fíjate quién puede frenar un caso y quién no. El retraso cuesta y termina moldeando los veredictos. Cuando el tribunal dice culpable o deudor, lo siguiente es custodia, trabajo forzado o expulsión. La misma regla protegía la carga de un comerciante, pero atrapaba a un trabajador si se saltaba una condición. El estatus te compraba tiempo. Fianza, consejo, alguien que hablara por ti. Sin eso, todo iba más rápido. Así es como la ley se vuelve un filtro. Separa a quien corrigen de a quien se llevan. La gente susurra que una noche en la cárcel nueva empieza con una sola palabra mal dicha a un agente. Ahora estamos en la cresta de Darlinghurst. Los muros de la cárcel se alzan sobre la ciudad, levantados con manos de convictos. Una pelea, un pago que falta, romper una orden. Así es como una ciudad portuaria disciplina la vida. En Darlinghurst, los convictos cortaron la arenisca para los muros entre 1822 y 1824. Era una advertencia para la ciudad. La prisión abrió en 1841. Para entonces, una deuda o una pelea podía terminar en esta puerta. Después de la cárcel de Darlinghurst, saltamos al Sydney de finales del 19. El QEB ha juntado el comercio bajo un mismo techo. El QEB se levantó en George Street. Lo construyeron entre 1893 y 1898 bajo George McRae. Un gran mercado cubierto reemplazó los puestos al aire libre. Dentro, los puestos y escaparates convertían lo importado en estatus. Los precios seguían el barco y los impuestos. Los dependientes anotaban ventas, los chicos cargaban paquetes. Para muchas familias, los precios semanales decidían la cena y el alquiler. St. Mary's fue creciendo a medida que llegaba más gente. Los lazos de parroquia daban contactos, ayuda con comida y pistas de trabajo. La primera iglesia se quemó en 1865 y la catedral actual empezó cuando colocaron la primera piedra en 1868. Wardell la diseñó a lo grande, y que tardara tanto en levantarse muestra cómo las donaciones y la política iban marcando el uso del terreno.
En estas escaleras, la gente se pasaba direcciones y referencias. La catedral funcionaba como una red para encontrar curro. Un recién llegado me contó que miraba este rincón para sacar el nombre de un capataz antes de gastarse su último chelín. Vamos hacia el GPO, porque las noticias más rápidas cambian los mercados. A veces, antes de que llegue la verdad. El correo rápido cambió la contratación. Un aviso podía llevarse a los hombres al muelle o dejarlos sin nada antes del mediodía. Nueva Gales del Sur abrió líneas de telégrafo en 1858. Los mensajes le ganaban a cualquier mensajero a caballo o a pie. El GPO fue creciendo desde 1866 bajo James Barnett. Ya a finales de siglo conectaba correo, pedidos y telégrafo. Los comerciantes cuadraban entregas, la policía cuadraba patrullas, y cuando los mensajes iban más rápido, los errores también corrían. Look at these La counters. gente oía un Sydney's telegrama y nervous salía system corriendo. in line. Harina, carbón, botas. Las compras en estampida empezaban antes de tener pruebas. Esa presión creó un mercado nuevo. Quien controlaba la información podía subir el miedo o calmarlo. Incluso la noticia oficial pasaba por intermediarios: empleados, recaderos, taberneros, capataces del muelle. Así que un solo mensaje podía favorecer a un comerciante con crédito y castigar a un trabajador que vivía al día. Ahora subimos al observatorio, donde barcos y oficinas empiezan a usar una hora oficial. Cuando todos comparten la hora, los horarios se aprietan. La ciudad puede castigar la tardanza y perdonarla a los que tienen contactos. Desde el GPO subimos a Observatory Hill, porque los puertos funcionan con una hora compartida, no a ojo. Sydney ya iba sincronizada por papel y por cable, pero los beneficios no caían igual en todas las calles. El Observatorio de Sydney se construyó entre 1857 y 1859 en Observatory Hill, por encima de los muelles y los almacenes. Los barcos necesitaban la longitud. Con la hora exacta se reajustaban los cronómetros, así que el puerto pedía una señal pública. Cuando la ciudad posee el reloj, el minuto se puede hacer cumplir. Ya no hay excusas. Si pierdes un aviso o una puerta, otro se queda con el turno, y tú pierdes el jornal del día. Con esa caída se estandarizó el comercio. Salidas, mareas, sueldos, y llegar tarde ya tenía un costo medible. En la terminal, el horario colgado en la pared eran reglas. La gente lo miraba antes de moverse. No viajas cuando tú estás listo. Viajas cuando lo dice el tablero o te quedas atrás. El tren convirtió los minutos en horarios. El primer terminal de Sydney abrió en 1855 en Cleveland Paddock. En el mismo lugar abrieron una terminal más grande en 1874 y los viajeros la llamaban Redfern desde hace mucho. Los horarios impresos fueron tirando el trabajo hacia adentro. Oficinistas, obreros, carga, todo sincronizado por horas. Con más trenes se llenaban las entradas. Perder un andén significaba perder el jornal y tirar el billete. Moverse tan rápido traía riesgos. Líos en las avalanchas, paquetes aplastados y accidentes cerca de las vías. El tren movió el poder. Las empresas podían prever el abastecimiento mientras los jornaleros esperaban el próximo llamado. En las filas, la gente se pasaba avisos. ¿Qué puerta cerraba antes? ¿Qué guardia aceptaba una monedita sin hacer ruido? Para ver qué hace este ritmo fuera de las vías, nos metemos en Centennial Park, un espacio público planificado. No había pruebas, pero cuando el alquiler vence, un retraso pequeño se siente personal. Así que la historia se pegaba y se endurecía. Centennial Park abrió el 26 de enero de 1888 por el centenario de NSW y lo vendían como el Parque del Pueblo. Sir Henry Parkes lo inauguró. Las avenidas y los céspedes mostraban una ciudad lo bastante segura como para parar un rato. Los nuevos relojes y los trenes se ven muy ordenados. En The Rocks miramos quién pagó primero por ese orden.